Bien. A ver, Luis compartió ahí en el chat, lo que más temes es lo que atraes. Es cierto, porque recuerden que el temor es lo opuesto a la fe, pero son la misma energía. Son dos caras de la misma moneda. Y esto lo aprendí en Metafísica 4 en 1, acá lo tengo, de Connie Méndez. Y si ustedes se dan cuenta, es cierto, porque la fe es tener la expectativa de que va a suceder lo bueno. Y el temor, ¿qué es? La expectativa de que va a suceder lo malo. Es la misma energía, solo que son dos caras opuestas. Entonces, claro, lo que tienes miedo y mucho temor también se termina manifestando en tu vida. Y yo sé que lo han experimentado ustedes. Has tenido miedo sobre algo que se ha terminado hecho realidad en tu vida, ¿no? Tengo miedo a que me deje y me deja. Tengo miedo a enfermarme y me enfermo. Tengo miedo a perder mi dinero y lo pierdes. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás manifestando. Por eso, familia, convertirse en un creador deliberado significa aprender a dirigir tus pensamientos, que obviamente son los que producen tus sentimientos, en la dirección de lo que deseas crear. Entonces, cuando tú entiendes esto, la vida se te hace muy sencilla y ves todo como un juego, porque todo parte de tu mente. Si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de sentir, cambias tu manera de actuar, cambias tus resultados. Entonces, ahí donde tengas problemas, ya sea el dinero, las relaciones, la salud, ahí tienes creencias limitantes. Como hemos podido ver en el caso de George, que los ha compartido, ¿no? El dinero es la raíz de mis problemas. Entonces, claro, ahí lo verbalizó, está exponiendo su creencia. Y si te das cuenta, esa creencia no le va a permitir manifestar más dinero. Pero ahora que George va a emprender este cambio y saca esta creencia y instala otra nueva, comienzan a cambiar las situaciones en su vida, ¿no? Muy bien. Ya, seguimos entonces. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar las creencias limitantes? Me marco una intención y en el camino voy detectando cuáles son los pensamientos que estoy teniendo negativos que me impiden lograr eso que deseo. Luego decido qué es lo que quiero creer en su lugar y en mi día a día afirmo lo que quiero creer. Esa es la forma en la cual tú puedes dominar tu diálogo interno. Es dominar el cómo te hablas a ti mismo. Por ejemplo, estás enfrente de una exposición, vas a hablar en público y detectas que sientes temor. Entonces te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pensando justo antes de sentirme así? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que estaba pensando justo antes de sentirme así? Y vas y revisas el pensamiento. Ah, estoy pensando de que voy a dar mal la presentación. Voy a equivocarme al hablar en público. ¿Ok? Entonces estás teniendo un pensamiento negativo sobre el futuro donde te ves fracasando. Síganme con este ejemplo. Estás utilizando tu imaginación en tu contra en vez de utilizarla a tu favor, porque tú estás imaginando que cuando hables en público te vas a olvidar lo que tienes que decir o vas a fracasar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utilizar tu imaginación a tu favor. Entonces, en vez de decirme, no, es que lo voy a hacer mal, voy a fracasar, cambio mi diálogo y me comienzo a hipnotizar a mí mismo con nueva información. Me programo y digo, quiero experimentar confianza ahora. Quiero sentir confianza y seguridad al hablar en público. Quiero pensar en que Dios está intercediendo a través de mí para que cuando salga a hablar en público pueda expresar lo que quiero expresar de la mejor forma y poder llegar con mi mensaje a las personas que me van a escuchar. Quiero recordar todo lo que he estudiado. Quiero sentir confianza mientras lo hago. Entonces te vas programando, te vas reprogramando para pensar y sentirte como te quieres sentir en ese momento dado. Esa es la clave. Entonces tienes que volverte un maestro en tomar conciencia de cuál es tu diálogo interno y cambiarlo. Todo el tiempo tú te estás programando. La pregunta es, ¿cómo estás eligiendo programarte? Para los que emprenden, por ejemplo, no estás a punto de hacer una venta y dices, ojalá no conteste, ¿no? Ya te estás programando negativamente. ¿Por qué estás diciendo eso? Debería contestarte para poder vender. Ahora estás en la llamada y dices, de repente no tiene plata. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no pensar de que tiene el dinero para comprarte tu producto o servicio? Algo que nos decían en ventas, yo estuve prácticamente, bueno, sigo, ¿no? Pues estoy en el mundo del emprendimiento, pero durante 7 años, aproximadamente 6 años, me dediqué a crear equipos comerciales. Y una de las creencias que yo hacía que mi equipo adopte es la otra persona que está detrás tiene $1.000.000 para comprarte tu producto o servicio. Trátala como si tuviera $1.000.000 para comprarte tu producto o servicio. Y si partes con esa creencia, ¿qué entusiasmo le vas a poner? O sea, imagínate, ¿no? Si tú sabes que tu cliente tiene $1.000.000 y tu producto cuesta $100, ¿tú creerías que esa persona te lo puede comprar? ¿Sí o no? Si tiene 1.000.000 y tu producto cuesta 100, ¿tú creerías que te lo puede comprar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque tiene muchísima plata. Entonces, si tú comienzas a pensar eso, vas a actuar de una manera distinta, vas a tener confianza en ti mismo, vas a tener seguridad, entonces vas a mejorar tu forma de vender.
Por eso se trata todo de cambiar tu diálogo interno. Te estás acercando, por ejemplo, a esa persona que te atrae, ¿no? Para los que quieren manifestar una pareja, una relación. En vez de pensar de que no te va a contestar, en de que no le vas a traer, ¿por qué no pensar que sí? ¿Por qué no pensar que eres una persona atractiva, interesante, de que te puedes relacionar fácilmente, de que puedes relacionarte con confianza y seguridad? ¿Por qué no pensar que mereces el amor? ¿Por qué no pensar que puedes atraer grandes relaciones en tu vida? Pues todo se trata de tu diálogo interno. Entonces, familia, ¿queda claro cómo podemos sustituir nuestras creencias limitantes cambiando nuestro diálogo interno? Me confirman ahí en el chat con la palabra sí, si queda claro esta parte. José dice, me gusta ese ejemplo porque yo voy a vender una casa y ese temor me invade a veces, que me cueste poder venderla. Claro, es como que, ¿por qué pensar que me va a costar? Primero, ¿por qué tengo esa creencia de que me va a costar mucho venderla? ¿Cuándo decidí eso? Como me enseñaron en Timeline Therapy, que es programación neurolingüística avanzada, que, bueno, para los que no saben qué es programación neurolingüística, no me quiero enrollar mucho, es simplemente una tecnología de cambio y transformación personal, ¿ok? Que nos enseña cómo a través de nuestro lenguaje, lo que les estoy enseñando a ustedes, puedes reprogramar tu mente para crear la vida que deseas. Entonces, en PNL avanzada, me decían, toda creencia limitante es una decisión limitante. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida tú decidiste pensar de esa forma. Entonces, ¿cuándo decidiste que para ti era difícil vender tu casa? ¿Cuándo decidiste que no ibas a tener compradores? ¿Cuándo decidiste que la gente no iba a tener el dinero para poder pagar? Ahí está. ¿Qué pasaría si cambias ese pensamiento que tienes? Comienza a crear una nueva realidad. Y es que todo lo que tú estás proyectando en tu realidad es un reflejo de lo que tú has elegido pensar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, familia? ¿O está todo claro? Para servirte, Alejandro. A ver, coméntenme en el chat preguntas o pónganme ahí todo claro, si está todo claro para seguir avanzando. Y ojo que en este caso, José, el temor que te invade de a veces, o sea, que te cueste venderla, el temor, familia, no existe, ¿está bien? El miedo psicológico no existe. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es que, por ejemplo, ¿no? Tú tengas un león al frente, imagínate eso, y el león está ahí a punto de morderte. Es normal que tú puedas sentir temor, porque es un acto instintivo, ¿verdad? Pero aún así, tú no tienes temor de lo que estás viviendo, tú tienes temor de que el león te coma. O sea, tu pensamiento es sobre lo que te va a pasar en el futuro próximo. El león está enfrente tuyo, pero tu temor es, aparte de ser una reacción biológica, tu temor psicológico es, en un segundo me va a morder. Entonces el temor tiene que ver con el futuro. ¿Me sigue con el ejemplo? El temor tiene que ver con el futuro. En este caso, José dice, me invade el miedo de que no pueda vender mi casa, que es un pensamiento sobre el futuro. Él teme que en el futuro no pueda vender su casa. Entonces, si se dan cuenta, el temor psicológico no existe. Es una ilusión que tú has creado a través de tu imaginación, donde ves un futuro que no te gusta. Entonces, tú ves en el futuro que no vas a vender tu casa, entonces generas temor. Es una ilusión que creas a través de tu imaginación. Pero, ¿qué pasaría si tú creas una nueva idea? ¿Qué pasaría, José, si todos los días te visualizas vendiendo tu casa? Entonces vas a comenzar a tener fe ahora de que puedes vender tu casa. Ah, ya, ok. Sara me dice, eso iba a preguntar, ¿cómo dominar el miedo a algo? Justo de esa forma, ¿no? A ver, les voy a dar como que algunas lecciones con respecto a esto, pero lo principal es que ustedes entiendan eso. El miedo es una ilusión que vive en tu imaginación sobre un futuro que no deseas. Todo lo que temes, psicológicamente hablando, tiene que ver con tu futuro. ¿Crees que te va a pasar algo malo? ¿Crees que le va a pasar algo malo a alguien? ¿Crees que algo que tú deseas no va a salir bien? ¿Crees que te va a pasar lo que no deseas? Eso es miedo. Tiene que ver con el futuro. Por eso me gusta la frase que le da
Dios a Neil en su libro Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Y esto lo compartí en mi TikTok. Escuchen bien esta frase que a mí me voló la cabeza totalmente. Esa es una frase que la anotas y la tienes que pegar en tu cama, algo así, para leerla todos los días. Esta frase es hiper espiritual. Dice así: la preocupación es el estado mental de una persona que no entiende su relación conmigo. Eso es lo que te dice Dios. Eso es lo que te dice Dios el día de hoy. La preocupación es un estado mental de una persona que no entiende su relación conmigo. ¿Por qué? Porque la preocupación es ausencia de fe. Porque la preocupación tiene que ver con el futuro. Temes que algo no surja como tú desees en el futuro. Y te preocupas, te preocupas. O sea, la preocupación, me preocupo antes de la ocupación. Pero el problema es que las personas se preocupan, pero nunca se ocupan. La preocupación tiene que ver con tu futuro. Entonces, Dios le dice a Neil, ¿no? La preocupación es el estado mental de una persona que no entiende su relación conmigo. En otras palabras, tienes que tener fe. ¿Fe en quién? En lo que tú hayas decidido creer, dependiendo de tu sistema de creencias. Tengo fe en Dios, en que Dios va a cubrir todas mis necesidades, en que Dios está conmigo, en que Dios intercede a través de mí para que yo pueda resolver todos mis problemas y vivir una vida maravillosa. Cuando tú tienes esa fe, ese estado de convicción, ¿qué es lo que pasa? Que todo se comienza a dar en tu vida. Pero ¿qué se dice, no? Que la gente tiene muy poca fe. Por el contrario, tiene mucho temor. La fe mueve montañas, pero el temor también. Entonces tú tienes que cambiar ese temor que estás teniendo sobre tu futuro, de preocupación, 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 por tengo fe. Quiero utilizar mi mente para ver que todo está bien y que todo va a estar bien y que Dios está conmigo. Cuando tú tienes esa fe, el miedo se disipa. El temor es ausencia de fe. Así de sencillo. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Por eso me encanta esa frase. Cada vez que pases un problema en tu vida o te sientas muy preocupado, recuerda esa frase. Dios está diciendo eso. La preocupación es el estado mental de una persona que no entiende su relación conmigo. En otras palabras, necesito más fe. Necesito creer en ti. Necesito creer en que voy a poder solucionar esa situación, en que todo va a estar bien. Ahora, les voy a dar dos lecciones que ustedes pueden aplicar para poder eliminar sus miedos. Esta es la parte intelectual, es decir, digamos que lo que te estoy diciendo te hace entender a nivel intelectual cómo funciona el miedo. O sea, tú ya sabes que el miedo es una ilusión que tienes sobre el futuro, donde ves que te está sucediendo algo que no deseas. Ya entendiste eso intelectualmente. Pero ahora, ¿cómo puedes poner esta información en práctica? Utilizando tu imaginación, en vez de forma negativa, utilízala de forma positiva. En vez de decirte a ti mismo, me va a salir mal, di que te va a salir bien. Sebastián, cuando diga que me va a salir bien, ¿automáticamente me voy a sentir bien? No necesariamente. Porque si estás programado para pensar negativo y sentirte mal, entonces el cambio no es así, sino que es progresivo. Cada vez que lo digas y cada vez con más convicción, cada vez te vas a comenzar a sentir mejor. Entonces, no puedo lograrlo, puedo hacerlo. Tengo todo lo que se necesita para poder lograrlo. A medida que te lo vas repitiendo, cada vez con más emoción y con más certeza, comienza a aumentar tu fe, comienza a disolver el temor. Ahora, dos consejos. Primero, identifica qué le tienes miedo. Sebastián, le tengo miedo, por ejemplo, a hablar en público. Ok, primer paso. Segundo paso, exponte gradualmente a tu miedo. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, tú ya sabes, intelectualmente, te estás creando un escenario negativo en tu imaginación sobre lo que te va a pasar cuando hables en público. Ok, ahora, ¿qué hago entonces? Utilizo mi imaginación a mi favor. Me veo hablando en público con éxito. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? En el plano físico, hablo en público. Porque cuando tú hables en público te vas a dar cuenta de dos cosas. Primero, que no había nada que temer. Y segundo, de que puedes hacerlo. Yo tenía miedo de dar un Zoom para 500, 600 personas. Pero cuando lo di, dije, ¿lo puedo hacer? No era para tanto. No había nada que temer. Sebastián, es que me da demasiado miedo de verdad de hablar en público. ¿Hay algo que podría ser previo a eso? Y aquí va el secreto. Si hay algo. Puedes utilizar tu imaginación
para verte diariamente hablando en público con éxito? Estoy poniendo ese ejemplo, pero tú tienes que poner tu caso, ¿no? Superando tu miedo con éxito. Porque si tú diariamente te visualizas afrontando tu miedo con éxito y lo haces con la suficiente fuerza, tu mente inconsciente va a creer que eso está pasando. ¿Se acuerdan que hace un momento George nos dijo que estaba reviviendo una etapa del tribunal, ¿verdad? Y vuelve a sentir, nos dijo, ¿no? Sí, Sebastián, vuelvo a sentir las mismas emociones de siempre, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? De la misma forma, si tú utilizas tu imaginación para verte superando ese problema que tienes con éxito, vas a sentir las emociones que sentirías si eso ya se hubiese manifestado en tu realidad. Porque la mente no entiende de pasado, presente y futuro. Yo revivo una situación de mi pasado, me siento igual. Y mi mente cree que lo estoy viviendo de nuevo. Y si yo creo mi futuro y me veo hablando bien en público y me visualizo haciéndolo, mi mente cree que eso está pasando ahora y que ya estoy hablando en público. Entonces yo me puedo visualizar hablando en público con confianza, con seguridad, ver cómo lo hago con facilidad y naturalidad, y eso se va a quedar con el tiempo grabado en mi mente. Entonces lo puedo hacer diariamente, en las mañanas al levantarme y en las noches antes de acostarme. ¿Por cuánto tiempo, Sebastián? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, y vas a ver cómo con el paso de los días comienza a aumentar tu confianza con respecto a hablar en público. Porque tu mente cree que lo estás viviendo todos los días. Entonces ahora te resulta algo familiar. Entonces cuando salgas a hablar en público, te va a resultar algo más sencillo, porque ya lo has vivido muchas veces en tu mente. Y si te pudiera dar un tip más, cuando visualizas que estás afrontando tu miedo, mira, cambia tu fisiología, porque probablemente cuando visualices te pongas un poco nervioso. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu fisiología. ¿Qué vas a hacer? Cambias tu respiración, relajado, sacas pecho, como si te pararas como si fueras tu superhéroe favorito, ¿no? Sacas pecho, hombros hacia atrás, mentón hacia arriba, derecho, espalda recta. Y esa fisiología te va a ayudar a acceder a ese estado de confianza, porque te vas a sentar como si estuvieras totalmente seguro de ti mismo. O sea, tu cuerpo es como una antena. Dependiendo de cómo cambies tu fisiología, cambias el cómo te sientes. Así que si visualizas que estás atravesando tu miedo, visualízate superándolo con éxito y asegúrate de pararte derecho. Y asegúrate de respirar como si tuvieras absoluta confianza en ti misma. Saca pecho, hombros hacia atrás, mentón hacia arriba, derecho. Y eso te va a ayudar muchísimo a sentirte bien mientras lo haces. Uh-huh. Muy bien, seguimos. A ver, Sara dice, tengo una consulta con el tema de las meditaciones. Ah, familia, si gustan también pueden prender su cámara, perdón, claro, los que están con la cámara para prender su cámara y también prender su micrófono, ¿está bien? Si alguien quiere participar, solo levanta la mano. No sé si ustedes ven, pero hay una manito ahí digital. Levantan la mano y les damos el micrófono, ¿está bien? Solo tratar de que las intervenciones estén más ligadas a las preguntas que ustedes quieren hacer, ¿está bien? Traten de ir más rápido a la pregunta. En el caso de Sara, pregunta, tengo una consulta con el tema de la meditación. Me pasa que cuando hago mis meditaciones por las mañanas y por las noches, logro sentir lo que quiero lograr y logro tranquilidad en mi mente y cuerpo, pero casi nunca logro visualizar lo que quiero lograr. No sé si eso es normal. Familia, pregunta, ¿a ustedes les ha pasado que se visualizan en posesión de lo que desean y no lo logran ver con claridad? ¿Les ha pasado? Levanten la mano. ¿Sí? Juan, Luis, a mí me ha pasado, por ejemplo. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Cuando recién empiezas a visualizar, es normal que te pueda suceder eso. Está bien porque recién estás empezando con ese hábito. Además, como les contaba también en mi último taller intensivo de manifestación a los que participaron, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas y hay personas que son más kinestésicas. A las personas visuales se les va a hacer muy fácil imaginar que ya están logrando lo que desean. Pero a las personas que son más auditivas se les va a hacer más fácil escuchar en su mente qué es lo que escucharían si ya estuvieran en posesión de lo que es. Por ejemplo, una persona visual, si se visualiza hablando en público, le va a ser fácil ver cómo están las personas ahí enfrente,
cómo se está expresando, pero a una persona auditiva se le hace fácil escuchar qué es lo que el público le dice o qué es lo que dice esa persona en ese momento. ¿Se entiende? Y también hay personas que son kinestésicas. Las personas que son kinestésicas se les hace más fácil conectar sensacionalmente con eso. A una persona kinestésica se le va a hacer más fácil sentir, como en el caso de Sara, por ejemplo, que me dice que se le hace fácil sentir. Es muy probable, Sara, de que tú seas una persona kinestésica. Entonces, por eso es fácil para ti conectar kinestésicamente, sensacionalmente con esa experiencia. Así que no se desesperen por eso. Acepta que se te hace más fácil. Si se te hace más fácil escuchar, genial. Si se te hace más fácil ver, genial. Si se te hace más fácil sentir, genial. Con la práctica, cada vez lo vas a poder ver con más claridad. Al principio lo vas a ver como que un poco borroso quizás, o te va a costar ver que estás logrando lo que deseas, pero con la práctica cada vez más y más se te va a hacer sencillo. Ahora, algo muy importante aquí, Sara. Hay muchas personas que intentan visualizarse en posesión de lo que desean, experimentando estrés. ¿Qué quiere decir esto, Sebastián? Que, por ejemplo, antes de visualizar están estresados, o están preocupados, o están ansiosos. Entonces intentan visualizar y ¿qué pasa? Que viene un pensamiento, viene otro, viene otro, viene otro, sientes incomodidad en el cuerpo, todo estás preocupado, entonces no te puedes ver en posesión de lo que deseas. Porque algo que dice Joe Dispenza en su libro Sobrenatural es de que cuando tú activas este estado en el que experimentas estrés, te conectas con un estado de supervivencia. Es decir, lo que hace tu cuerpo es movilizar tu energía para poder prepararte para una amenaza que crees tener. En el pasado, por ejemplo, la gente veía un león y eso le generaba una emoción y automáticamente la energía se desplazaba al cuerpo para que la persona, pum, corra y escape. Pero hoy en día las personas no necesitan de ver un león para estresarse. Hoy en día las personas están trabajando, ven a su compañero que no les cae al lado y experimentan ese mismo estrés. Entonces el cuerpo comienza a movilizar energía para poder escapar de esa situación. Entonces por eso sientes que se te baja la energía. Y después te pregunta, Sebastián, ¿por qué no tengo tanta energía? Pregunta, ¿cuánto tiempo experimentas estrés en tu día a día? ¿Qué tan estresado vives? ¿Muy estresado? Entonces tienes poca energía. ¿Se comprende lo que le estoy diciendo, familia? Entonces, cuando tú estás en ese estado de estrés, preocupado o ansioso, ¿qué pasa? Ingresas al estado de supervivencia. Y cuando ingresas a ese estado de supervivencia, te cuesta ingresar a un estado creativo. Y como te cuesta ingresar a ese estado creativo, te es difícil crear en tu mente esa realidad que tú deseas. Así que eso también puede pasar, Sara. Por eso en mi taller intensivo de manifestación, ¿qué les enseño a los participantes? Antes de visualizar, ¿qué tienen que hacer? A ver, no sé, lo voy a dejar acá como una pregunta. Luis, tú has participado, Juan, tú has participado, por ejemplo, Paula también. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de visualizar? Hay un paso previo. Crear Háganos una saber ahí. intención clara, ¿Cómo? crear una intención clara, tenerle una intención clara. Claro, ya tienes la intención clara todo, pero antes de visualizarte en posesión de lo que deseas, hay un paso que les hice hacer. Permitir. No, es, ajá, exacto. Tienen que meditar, tienen que respirar profundamente, tienen que ingresar a ese estado de relajación. Exacto, Will, meditar, exacto. Primero medito, ingreso a ese estado de relajación y luego de eso recién empiezo a crear mi futuro. Uh-huh. ¿Te sirve esto que te estoy diciendo, Sara? Ok, a ver, pregunta de Juan Cruz Rodríguez. Ya sabes, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y también les puedo prender el audio. ¿Pregunta, Luis? Dale, dale, dale. Vamos, vamos con las preguntas ahí. Tú mismo eres. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Todo bien, todo excelente. ¿Y tú? Qué bueno, de maravilla, me alegra mucho. Bueno, lo que quería comentar era la meditación previa cuando vamos a visualizar. Tiene que ser tres cosas que debemos hacer. Primero, bueno, la respiración de 4 segundos, muy lenta, ¿verdad? Y aparte de eso, debemos que conectar con tres episodios que a nosotros nos generen un estado de felicidad, luego
Una vez que revives eso, debes relajarte nuevamente y un episodio que te genere gratitud y luego sucesivamente el episodio que te genera amor, un intenso amor por ti, por la vida. Luego, una vez que has experimentado esos tres niveles, has elevado tu vibración Ujú, y entonces, por lo tanto, será más fácil poder manifestar y realizar la creación deliberada. Pues una vez que ya has conectado con esas tres cosas, tú llegas y visualizas, revives ese momento, si es con tu pareja, cómo estás con ella, si la estás abrazando, si ella te dice que van de paseo, si están sentados en algún sitio, si están tomando el café, el olor del café, del helado, la taza, todo detalladamente, de manera que puedas experimentar esa experiencia viva. ujú, exacto. Es- Eso es lo que aprendí en el taller. Buenísimo, Luis. Exactamente. Y esto es algo que nos comparte Joe Dispenza, que es, digamos, de las personas que hablan la manifestación desde una perspectiva más científica, utilizando la física cuántica para explicarnos cómo podemos darle forma a nuestra realidad. Pero también es algo que hablaba, por ejemplo, o que habla todavía, Esther y Jerry Hicks. Esther y Jerry Hicks te dicen de que antes de poder crear tu realidad, tienes que ingresar a un vórtice. ¿Y a qué se refieren con un vórtice? Se refieren a un estado de alta vibración. Y desde ahí creas. Entonces lo que te dice Esther y Jerry Hicks es, primero ingresas a un estado de mucha alta vibración y desde ahí comienzo a crear recién mi futuro. Porque desde aquí, desde este estado de alta vibración, me es fácil sentir las emociones que sentiría si eso que deseo ya fuese una realidad de mi vida. Estás vibrando muy alto. Por ejemplo, el día de ayer medité durante 45 minutos y yo ni siquiera era consciente de cuánto tiempo estaba en la meditación. Tanto así que salgo de mi cuarto, abro y le digo a mi mamá, a mi pareja, ¿he meditado 45 minutos? Sí, me dicen. Y Mía, que es mi hijita que tiene 9 meses, te estaba llamando, estaba diciendo, y no le has hecho caso. Y yo, ¿qué? Es que estaba tan sumergido en mi meditación que ni siquiera sabía qué hora era. Porque hay tres cosas que pasan cuando tú meditas profundamente. Te desconectas del entorno, te desconectas del tiempo y te desconectas de tu cuerpo. Entonces pasas a ser de alguien, o sea, de tener una personalidad, una identidad, estando en un lugar, en un tiempo, a ser nadie, sin identidad, sin tiempo, sin espacio. Ingresas como si fueras una conciencia. Pero esto, más que explicarlo, es algo que ustedes tienen que experimentar. Simplemente mediten profundamente. Ahorita, si quieren, hablamos un poquito de cómo meditar. Si ustedes gustan, me lo hacen saber ahí en el chat y voy más por esa línea. Pero cuando tú llegas a ese estado de estar presente realmente, ahí es cuando creas. Y yo estaba meditando, ¿y qué pasa? Que estaba muy relajado, tanto así que mi cuerpo estaba adormecido. Es como que tu cuerpo se desconecta, que incluso yo sentía de que, o sea, ya no podía mover mi cuerpo, entre comillas, porque estaba desconectado, solo estaba mi conciencia. Entonces, estaba en un estado tan bonito, o sea, de profunda relajación, donde experimentaba una energía, un amor inmenso, totalmente incomparable con algo que podía experimentar en mi realidad física. Es un amor inmenso, una energía bonita, que sientes todo tu cuerpo. De verdad, o sea, los que lo han sentido saben de lo que les estoy hablando. Es una energía muy fuerte que sientes en todo tu cuerpo, un estado de paz, de tranquilidad, de amor. Y comencé a visualizar y se me comenzaron a venir cosas a mi mente, ¿no? Y sentía que estaba como en el cielo, literalmente volando, flotando. Luego vi paisajes muy hermosos y me conecté con esa experiencia, me seguí conectando. Luego me comencé a imaginar cómo estaba en una mansión, estando con mi pareja, veía crecer a mi hija, veía su sonrisa y yo comenzaba a sentir más amor, más amor. Entonces, ese estado de alta vibración es el que te permite comenzar a crear tu futuro. Y ahí, familia, es fácil crear la realidad que deseas. Y créeme que cuando tú experimentas esto, sales, escuchen esto, ¿eh? Sales de la visualización no necesitando nada. O sea, eso que tú estabas intencionando, esa casa que querías, terminas tu meditación y ya no la necesitas. Te das cuenta de que no necesitas la casa para ser feliz. Te levantas en un estado de felicidad, de paz, de gratitud. Y cuando te colocas en ese estado de felicidad, paz y gratitud, paradójicamente, te colocas en la posición de manifestar eso que tú deseas. Porque ya estás desapegado de lo que tú quieres, ya no lo necesitas.
Entonces, al dejar de perseguirlo, eso te encuentra. Ok. A ver, Juan dice, y si miras películas relacionadas con lo que quieres lograr, también sirve que veas películas relacionadas con lo que quieres lograr. Ujú. Porque estás alimentando tu mente con esos estímulos de lo que deseas lograr. Así que también es recomendable. De hecho, por ejemplo, si tú quieres, no sé, manifestar más dinero, la recomendación es lee un montón sobre ese tema. Por ejemplo, hay muy buenos libros, ¿no? Te recomiendo tres. Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, Los secretos de la mente millonaria de Tim Hareka y Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Porque si tú lees y metes a tu mente esta nueva información, primero vas a cambiar tu manera de pensar, por lo tanto de sentir y de actuar. Y segundo, vas a comenzar a creer más en que puedes conseguirlo, porque has instalado nueva información. Y esta nueva información va a ir colapsando tus viejas creencias. Por ejemplo, cuando tenía 17 años, yo vengo de una familia que me decían, si tú no vas a la universidad, vas a terminar pateando latas. Y yo nunca fui a la universidad porque jamás encontré en la universidad algo que yo realmente quería. No encontré absolutamente nada que realmente me apasionase, entonces elegí otro camino. Siempre fui la oveja negra de mi familia. Entonces mi abuelo me decía, vas a terminar pateando latas. Pero ¿saben qué? Yo había leído un libro, Padre Rico, Padre Pobre, que decía, no es necesario que vayas a la universidad para que puedas ser un emprendedor exitoso. Esta persona que se llama Robert Kiyosaki era millonario y tenía los resultados que yo quería tener en el plano económico. Mi abuelo tiene buenos resultados, pero no los resultados que yo quería, ni la mentalidad que yo quería tener. Entonces, ¿a quién le hice caso? A Robert Kiyosaki. Con esto no estoy diciendo que mi abuelo sea malo, no, él quería lo mejor para mí. Y él le había enseñado a pensar de que la universidad es el único medio, no existe otro medio. ¿Entienden? Pero gracias a que leí este libro, había nueva información que colapsó esta creencia. Y luego hice un emprendimiento y le dije a toda mi familia, voy a viajar en un crucero 5 estrellas por todo el Caribe. Y mucha gente se comenzó a burlar de mí y me decían, pisa tierra, pisa tierra. Y en 4 meses terminé pisando un crucero. Ese crucero terminé pisándolo y viajando por toda República Dominicana y el Caribe. ¿Por qué pasó eso? Porque tenía nueva información, alimentaba mi mente, nuevas creencias, nueva realidad. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, familia? Por eso es muy importante que ustedes lean. Por eso es muy importante que ustedes se sigan formando constantemente. Lean más, aprendan más de lo que ustedes quieran. ¿Quieres mejorar tu salud? Lee libros, por ejemplo, de Deepak Chopra, que habla de cómo manifestar una mejor salud. ¿Quieres más dinero? Lee libros de Tim Hareka, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki. ¿Quieres mejorar tus relaciones? Lee Cómo ganar amigos e influenciar sobre los demás de Dale Carnegie, por ejemplo, que es un librazo sobre ese tema. Entonces vas a instalar nueva información. A ver, para servirte, Sara. A ver, ¿hay alguna forma de salir de ese estrés? Pregunta Silvia. Claro, lo que pasa, familia, es que el estrés está vinculado a tres cosas. Si gustan, pueden apuntarlo también. Por cierto, familia, ¿quién está tomando notas? No sé si están tomando notas. ¿Quién tiene su cuaderno ahí? Muéstramelo ahí en la cámara, a ver. ¿Tienen su cuaderno al lado? ¿Inri también? ¿Sí? Excelente. Familia, hay que tomar notas, ¿sabes? Lo que les dije al inicio. Yo hablo acá, pero de pronto tenemos que apuntar todo lo que estamos acá compartiendo, ¿está bien? Igual esto queda grabado también para ustedes, pero el tener la creencia de, como va a quedar grabado, ya no apunto porque luego lo voy a ver, es una creencia limitante. Porque luego ya no lo ves y ya no tomas nada, no tomas ningún apunte. Son mentiras del ego, ¿no? El ego te hace creer cosas que no son. Ya, tres cosas a las que está vinculado tu estrés. Tiempo, espacio, o sea, digamos, entorno, tiempo, entorno y cuerpo. A eso está vinculado tu estrés. Tu estrés siempre tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con el tiempo? De que estás preocupado por lo que va a pasar en el futuro o que estás trayendo eventos de tu pasado. En realidad el tiempo, familia, no existe, solo existe el presente, pero en tu mente existe el tiempo, porque tu mente sí trae recuerdos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. Entonces, en tu mente existe el futuro y el pasado, pero en la realidad no existe, porque si ustedes se dan cuenta, solo vivimos en un instante, que es este momento presente, y no puedes escapar de él.
tú ahora me estás escuchando, ¿cuándo? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿O en el presente? Más tarde, cuando hagas tus cosas, por ejemplo, no sé, vayas a cenar, lo que sea, ¿en qué momento vas a experimentar eso? ¿En el futuro, en el pasado o en el presente? Todo siempre lo estás experimentando en el presente. Pero ¿saben qué? La mente es la que te lleva a preocupaciones sobre el futuro y recuerdos del pasado. Entonces el estrés está vinculado al tiempo. Luego está vinculado a tu entorno. ¿A qué me refiero con esto? Que está vinculado a personas que ves en tu entorno y que como tu cerebro ha memorizado algo con respecto a esa persona, por ejemplo, en el pasado discutiste con Pepito, entonces tu mente ha vinculado Pepito a una emoción negativa. Entonces cada vez que ves a Pepito, recuerdas inconscientemente cuando discutiste con él. Entonces el estrés también está vinculado a tu entorno, las personas que ves, las cuentas que tienes que pagar, todo lo que tiene que ver con tu realidad física, tu entorno, las cuentas que tienes que pagar, los clientes que tienes que atender, que tienes que llevar a los hijos al colegio, que tienes que ver a ciertas personas, que tienes que ir a trabajar, entorno. Y tercero, cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, estás, ¿no? Mirándote al espejo, ¿no? Imaginamos, y dices, no me veo bien el día de hoy, ¿no? Entonces te estresas, porque te identificas mucho con tu cuerpo, te identificas mucho con cómo te ves, con tu apariencia física. Entonces, cuando haces todo esto, de identificarte con tu cuerpo, con el entorno y con el tiempo, generas estrés. Entonces, la clave para poder experimentar menos estrés es estar más presente. Así de sencillo. En palabras resumidas, ¿quieres estar menos estresado? Más presente en tu vida. ¿Y qué es estar presente, Sebastián? Es estar aquí y ahora. Mi pregunta es, ¿tú estás aquí y ahora? ¿O estás pensando en ya lo que vas a hacer después? ¿O estás trayendo recuerdos del pasado? ¿En dónde estás? ¿O estás aquí presente escuchando, viendo, tomando apuntes? Esa es la clave. Ahora, algo más práctico, Silvia. Enfócate en tu respiración. Hagan esto en casa, ¿no? Inhalen por la nariz y exhalen por la boca. Pruébenlo para que vean qué rico se siente, ¿no? Y cuando inhales, asegúrate de expandir tu abdomen, ¿no? Profundo, ¿no? Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y disfruta de ese aire fresco. Y exhala por la boca. Y date cuenta cómo te sientes. Entonces, si quieres estar más presente, ¿qué puedes hacer? Enfócate en tu respiración, porque tu respiración siempre está sucediendo en el momento presente. Ok, seguimos ahí viendo las preguntas. Por ahí me dijeron, sí, toca más el tema de meditación. Ahorita vamos entonces un poco con eso. Juan dice, yo hice meditaciones profundas, excelente. Tuve experiencias sobrenaturales, qué genial. Eh, ya. Ahí Alejandro pregunta, del libro, ¿Cómo influir en las personas? ¿De quién es de Dale Carnegie? No me acuerdo muy bien cómo se escribe, la verdad. Creo que se escribe así, creo. Dale Carnegie. Su libro se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Por acá también lo tengo. Por acá abajo, creo. Por ahí debe estar. Ah, acá está. Este libro. Ah, lo escribí mal, ya ves. Era Dale Carnegie. Ese libro es muy bueno para aprender cómo relacionarte con otras personas, si quieres ser un mejor líder, si quieres ser una persona más magnética, todo eso te ayuda haciendo este libro. Ahí te dice, por ejemplo, ¿no? La melodía más bonita que puede escuchar una persona es su nombre. Ahí te dice, por ejemplo, ¿no? Si quieres señalar los errores de otros, primero señala tus propios errores. Ahí te dice, por ejemplo, ¿no? Si quieres corregir a otra persona, primero dile lo bien que ha hecho, luego corrígela y luego dile otra cosa positiva sobre esa persona.
La famosa Oreo, ¿no? Así se le llama. Oreo porque primero dices algo positivo, luego lo que quieres corregir y terminas con algo positivo. Y muchas otras cosas más, ¿no? Ahí también te habla de que el mejor conversador es el que más escucha, interésate por las demás personas, no hables tanto de ti, permítele a los demás hablar de sí mismos, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué más? A ver. Ya. Familia, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutitos más, por si alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que hemos tocado el día de hoy o alguna pregunta sobre lo que ustedes desean manifestar, alguna dificultad que hayan experimentado, alguna pregunta que puedan tener.